Bienvenido, hermanos, nuevamente contentos porque los veo animados, los veo muy llenos de esa verdad que estamos estudiando, que realmente vemos esas respuestas a las preguntas que tal vez teníamos y que estamos confirmando cada vez más y entregados a compartirlas con otros hermanos, porque nuestro deber como cristiano y como hijo de Dios es compartir lo que ya sabemos. Y teníamos muchas preguntas y tenemos muchas preguntas y vamos a encontrar las respuestas en la palabra de Dios. Oremos, hermanos, para que siga el Señor en nosotros haciendo maravillas en nuestro pensamiento y en nuestra forma de vida. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por este nuevo momento que tú permites para seguir aprendiendo de ti, para capacitarnos en tu palabra, Señor, y poder presentar esas buenas noticias de salvación a las demás personas que no conocen de ti, Señor. Que seamos nosotros unos buenos ministros de tu palabra, Señor, para compartirla. Llénanos, Señor, como siempre, de tu sabiduría. Y gracias, Señor, porque estamos dispuestos a compartir la verdad, lo que ya sabemos de ti, Señor. Te damos muchas gracias por todos estos alumnos, Señor, que están aquí acompañándonos. Y gracias, Señor, porque tú permites también darnos la libertad y el gozo entre hermanos. Te damos inmensamente gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, repasamos los versículos que habíamos visto en la temática de estos primeros 3 punticos. Acordémonos, ¿cómo presento yo la palabra de Dios si no sé la cita bíblica? ¿Cómo confirmo yo lo que estamos diciendo a esa persona que me está creyendo? ¿Cómo lo confirmo, hermano? Presentándole la palabra de Dios. No vaya a ser, hermano, que usted vaya a presentar la palabra de Dios y diga, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y usted vaya a buscar 2 de Timoteo 3, 16 y 17 en el Antiguo Testamento. Ojo con eso, hermanos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Prepararnos todos los días, tener nuestro devocional bíblico, estar estudiando y escudriñando la palabra de Dios para poder ir y presentar la verdad. En la clase pasada estuvimos viendo 3 preguntas importantes para esa temática que tenemos nosotros de poder compartir la verdad. Acuérdese, hermano, si yo sé solo 3 cosas bíblicamente, si yo he aprendido de la palabra de Dios 3 cosas en esta temática de evangelismo, no pases a la novena. Primero llénate de información para que puedas entonces poder decir y puedas entonces poder confirmar y puedas entonces llevar la verdad a las personas que no conocen la verdad. Y vamos a hacer algo rápido, allí mecánico. No abras la palabra de Dios, no la vas a abrir. No vas a abrir la herramienta para ver qué es lo que te voy a preguntar. Únete allí con tu compañero, con tu hermano. Únete. Ahí, los dos, en parejitas. Y dile a tu hermano los 3 versículos que ya hemos aprendido. O los 2 versículos que vimos la semana pasada o el día anterior. ¿Lo sabes? ¿Te acuerdas? No mires la palabra de Dios, no hay necesidad de hacerlo. Porque cuando te encuentres con alguien, debes saber el texto bíblico. Si hablamos de Dios y de la creación, ¿y quién es Dios? ¿Vamos a cuál? ¿Vamos a cuál? A Génesis 1, 1 y 2, muy bien. Y si hablamos de la palabra de Dios, ¿vamos a cuál? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, hermanos, allí vamos a seguir mirando algo especial. En Hechos, capítulo 17, 11, para continuar con la temática en lo que tiene que ver con la Biblia, miramos lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué tienes que hacer tú, hermano, de este estudio que estamos haciendo? Verificar, escudriñar. Más adelante, cuando terminemos esta temática, vamos a coger tema por tema y lo vamos a ver más profundo. Vamos a hacer varias preguntas de tema por tema. Es decir, vas a ir bien argumentado, vas a ir bien equipado, porque llevas la herramienta, la precisa, la palabra de Dios. La verdad ya fue revelada y la verdad la estamos confirmando. Únete, hermano, únete a las campañas evangelísticas que vamos a hacer acá. Únete, hermano, porque es nuestro deber. Ahora miremos nosotros el cuarto punto. ¿Pecado? ¿Pecado? Y muchos te van a decir, ¿cuál pecado, hermano? Yo soy muy buena gente. Sí, claro, yo cometo pecados, pero a veces, pues, yo voy a la iglesia y por ahí dejo mis ayudas. Y yo creo que con las ayudas que yo estoy dando, hermano, pues mi pecado queda borrado. Y Dios conoce, yo peco, ¿cierto? Pero yo con mis ayudas, pues yo como que me pongo al día con eso. Muy bien. ¿Sabes otra cosa, hermano? Dile a esa persona, dile, invítale, habla con él y dile, ¿qué es el pecado para ti? ¿Qué es el pecado para ti? Cuéntame, dame tu concepto de lo que es el pecado. Y tú, hermano, también pregúntate, ¿qué es el pecado para mí? Pero piénsalo cuando tú estabas en el mundo, cuando tú no pertenecías a la familia de Dios. Inmediatamente vamos a contestar, pues el pecado, a mí me tocó pecar para adquirir algo. Me tocó pecar. Ese es el concepto. Y el concepto es, pequé porque me tocó. Ese concepto, tú lo conoces porque así éramos nosotros antes. Ese concepto lo trae esa persona que te está escuchando. Oye bien, tú no puedes decirle a esa persona, usted no diga eso, no es que pecado es separación de Dios y eso es una muerte. Porque tú estás ahí frenando la charla que llevas de los primeros 3 puntos. Escucha, tienes que ser sabio porque la sabiduría te la da Dios. Escucha primero el concepto que esa persona tiene para poder dar tu concepto bíblico. Es la única forma, hermano. Pero nunca frenes a la persona diciéndole, no, usted no tiene conocimiento de lo que es el pecado. El pecado es muerte, el pecado es separación. Cuando estamos pecando nosotros no nos podemos comunicar con Dios. Porque ¿sabes qué pasa, hermano? Estás en ese momento diciéndole a esa persona en su corazón, yo no quiero escuchar más a este señor o a este hermano o a esta familia. Escucha, hermano. Empieza a decirle a esa persona lo que es el pecado. Muchos no sabíamos qué significaba la palabra pecado desde el punto de vista espiritual y jugamos con el pecado. Pero nosotros que ya tenemos la verdad, mire lo que dice el concepto de pecado. ¿Es infracción de qué? De la ley. Un ejemplo. Si tú ves que hay un aviso y dice, no pase, y usted pasa, ¿qué está haciendo? Está infringiendo la ley. ¿Ha pecado o no ha pecado? Pecó. Pero el pecado no tenía como tanta falta, pero pecó. Ahora miremos nosotros qué es lo que hace el pecado en todos nosotros. Yo les invito en Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23. Hermanos, por favor, espero que tengan la herramienta porque vamos a participar todos de la lectura bíblica. Romanos 3:23. ¿Usted cree que hay alguna persona, dígale usted a la que esté compartiéndole, que hay alguna persona que no haya pecado? ¿Usted piensa que en el mundo hay personas que no pecan? ¿Usted piensa eso? Tal vez le van a contestar, no, pues yo creo que pecan pero muy poquito. Hay unos que pecan muy poquito y hay otros que pecan mucho. Pero de todas formas, ¿qué? Pecan. Oiga bien, pecan. Pero mire todo lo que pasa cuando uno peca.
Ay, ay, ay. Explíquele, mira, cuando tú pecas y cuando yo peco, mira lo que pasa con nuestras vidas. Y yo te invito, ven, yo te invito a que miremos la palabra de Dios y vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Entonces, si nosotros miramos aquí, hermanos, dice el pecado, usted colóquele allí como una... Es cuando tú infringes la ley o la orden, o puedes decir orden, o puedes decir un conocimiento, un mandato, para que la persona entienda, pero ¿cuál ley? Entonces dile, cuando tú incumples una orden, estás pecando, porque no estás haciendo lo que debes hacer. Si nosotros miramos entonces en Romanos 3:23, mire lo que pasa cuando nosotros pecamos, o mucho, o poquito, o una sola cosa. Mire lo que dice Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo peco, hermano, usted nunca le diga a esa persona, es que usted es el que peca, es que usted peca mucho. Usted primero póngase como humilde que es y dígale, cuando yo peco, hermano, cuando yo peco, estoy destituido ¿de qué? De la gloria de Dios. Si yo estoy destituido de la gloria de Dios, ¿será que yo puedo hablar con Dios? Hágale esa pregunta, o me hago yo mismo. Si a mí me destituyen de la gloria de Dios, ¿será que yo puedo hablar con Dios cuando estoy en pecado? Usted no tiene por qué tocar a esa persona diciéndole que usted es pecador, entonces usted está destituido. No, hermano, primero nosotros. Póngase usted como ejemplo, porque entonces esa persona lo va a ver a usted igual que esa persona. Entonces diga usted, cuando yo peco, estoy destituido de la gloria de Dios. Igual pasa contigo, hermano. Cuando tú pecas, también estás destituido de la gloria de Dios. Pero en el caso nuestro y en el caso tuyo, ¿qué queremos? ¿Estar bien con Dios o estar mal con Dios? Porque Dios no tiene la culpa de que nosotros pequemos. Entonces, ponlo a que Él se sienta no pecador, simplemente que acepte que cuando pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y mire, confirme y diga, todos pecaron, porque por cuanto todos pecaron, entonces tú pecas, yo también peco, hermano. Entonces esa persona allí está abriendo su corazón y está diciendo, oiga, nosotros somos iguales, yo peco y usted también peca, oiga, y nos destituyen de la gloria de Dios. Hasta ese momento que usted allí explicando lo que es el pecado, usted lo ha juzgado, usted le ha dicho, es que usted es un pecador porque usted no ha recibido a Cristo. Usted no puede hacer eso, hermano, porque está cerrando la charla que usted tiene con esa persona. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a mirar qué significa la destitución de la gloria de Dios. Y les invito a ustedes, hermano, primero a que vamos al texto bíblico Romanos 6:23, 2-3 paginitas más adelante. Romanos 6:23. Y mire lo que significa entonces la destitución de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y dice, porque la paga del pecado. Entonces, mire lo que es lo que le voy a explicar. Usted dígale a esa persona, ya sabes que si nosotros dos pecamos, estamos los dos destituidos de la gloria de Dios. Póngase igual con Él. Usted nunca se sienta más que Él, hermano, porque así no está bien. Siéntase igual. Dígale, si nosotros dos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que significa la destitución de la gloria de Dios. Significa la muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia de haber pecado es muerte. Y muerte significa ¿qué? Separación en la comunicación que yo tengo con Dios. Vuelvo y le repito, si estoy destituido de la gloria de Dios, como lo dice en Romanos 3:23, ¿será que yo puedo hablar con Dios? No podemos hablar con Dios, porque estamos en pecado. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida? Hemos reconocido que somos ¿qué? Pecadores. Y no solamente usted le está diciendo a esa persona que está allá al lado, usted es un pecador, yo no, porque yo soy hijo de Dios. Hermano, humildes, acuérdese siempre, hermano, humildad, amor, porque dentro del amor está la humildad y la nobleza. Siempre dígale,
Yo soy pecador y tú eres pecador, pero viene un regalo muy grande para nosotros cuando pecamos. Prepárate, hermano, porque viene un regalo grande para nosotros cuando pecamos. Y entonces tú puedes decir, oiga, ¿no será? ¿Usted qué piensa que si usted peca y entonces usted hace buenas obras, usted qué opina de eso? ¿Será que Dios perdona a usted por eso? Porque como usted ya hizo unos pecados y entonces está haciendo buenas obras, entonces, ¿será que Dios lo perdona y queda todo arreglado? ¿Usted qué piensa de eso, hermano? Dígale usted, hermano, a esa persona que está escuchando, dígale. Pregúntele, porque ya ustedes tienen comunicación, hay confianza abierta. Pregúntele. ¿Será que por tus buenas obras que haces, oiga bien lo que yo le estoy diciendo a esa persona, por tus buenas obras que haces, ¿piensas que ya has sido perdonado por Dios? ¿Por tus buenas obras? Usted no le está diciendo que hagas obras, le está reconociendo que Él está haciendo buenas obras. Entonces en ese momento Él dice, oiga, este señor que me está hablando de la palabra de Dios, me dice que yo soy bueno, porque Él me dice, por tus buenas obras. Y entonces tú puedes decirle, yo te invito para que veas lo que Dios nos tiene para todos nosotros, los que estamos compartiendo la palabra y los que están escuchando. Tú eres un oidor y yo te estoy llevando para que sepas que es el regalo que Dios nos tiene. Y yo te invito a Efesios 2, 8 y 9. Y entonces, hermanos, podemos decir que ya vamos a entrar en regalo de Dios. Aquí podemos nosotros colocar el texto bíblico, Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y el paso anterior, hermanos, ¿cuál era el texto bíblico? Allá el estudiante está al frente, me puede decir cuál era el texto bíblico en la temática anterior, en el punto anterior que tiene que ver con el pecado. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Muy bien. Así es que me gusta que estén allí pendientes. Así sí, vamos muy bien. Entonces, en la parte de pecado, podemos recordar el texto bíblico Romanos 3:23 y Romanos 6:23. La verdad ha sido revelada. Tenemos nosotros que compartirla, acordémonos siempre, hermanos. Y entonces Efesios 2, 8, 9, para seguir aquí, en el quinto punto de la temática, regalo de Dios. Vamos, hermano, a Efesios. Y vamos a Efesios y vamos a mirar algo importante. Y así mismo, como usted le está diciendo allí, a esta persona que le está escuchando, vuélvale a preguntar, con tus buenas obras, porque sé que estás haciendo muy buenas obras, tú piensas que Dios te ha perdonado, ¿cierto? De tus pecados. Muy bien. Entonces, casi siempre dicen, sí, claro, yo creo que sí, yo creo que Él me ha perdonado porque pues yo he cometido faltas, pues yo sé que he cometido faltas hasta bien graves, o bueno, falticas pequeñas, pero como yo voy y yo oro, yo rezo, yo hago muchas cosas que yo sé que Dios también le ha gustado porque yo llevo mercadito, porque yo me porto bien, porque es que yo no hago mal a nadie. Hombre, estás haciendo buenas obras. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre eso. Y vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios, busquen, hermano, allí, Efesios 2, 8 y 9. Acuérdense que si ustedes tienen la herramienta, y yo también la tengo, tenemos que compartirla. Efesios 2, capítulos 8 y 9, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga bien, porque por gracia, ahí no dice porque por obras. Usted ha hecho muy buenas obras a él, tienes que decir, pero no es por las obras, es por la gracia de Dios. Y la palabra gracia no es la gracia que uno está acostumbrado a escuchar, ¿no? Muchas gracias por lo que me trajo, muchas gracias por tal cosa. No, la gracia significa el amor, esa misericordia, ese querernos de Dios hacia nosotros, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Y mire lo que dice entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, y van a preguntar, ¿pero cuál fe? ¿Qué es lo que es fe? Yo no entiendo eso, ¿cómo así que fe? Usted dígale, fe, tú estás creyendo lo que estamos aquí compartiendo, tú estás creyendo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cierto? Porque lo dice la palabra de Dios, y ya sabemos que la palabra de Dios es inspiración ¿de quién? De Dios. Entonces, eso es creer, estamos creyendo. Oiga bien, estamos creyendo, ¿cierto?
Entonces tal vez Él va a decir a usted, sí, yo estoy creyendo porque verdad, todo lo que dice ahí es cierto. Oiga bien, no se sienta mal que le digan, no, sí, lo que dice ese libro es cierto. O lo que dice ahí es cierto. No se sienta mal, hermano. Tranquilos. Simplemente esté usted haciendo un trabajo para presentárselo a quién. ¿Al líder, al instructor? No. Ese trabajo lo está haciendo para Dios. Ese trabajo es valedero. Eso es lo que Dios quiere. Sigue adelante y esfuérzate y sé valiente. Y entonces dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da dos cosas. Dios nos da dos cosas. El gran amor que Él nos tiene y la verdad revelada para que todo lo que está aquí lo creamos. Estamos creyendo. Entonces tú crees y yo también creo. Oiga bien, tú crees y yo también estoy creyendo. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Oiga bien, no por obras para que nadie se gloríe. Lo estábamos hablando, ¿te acuerdas? Hablábamos ahorita que tú haces muy buenas obras. Yo estoy convencido de que tú haces muy buenas obras. Pero Dios no dice que por las obras que tú hagas, Él te va a perdonar tus pecados. Él está diciendo que es un regalo que Él nos está dando en amor. Y el regalo vas a conocerlo ahora más adelante. Ahora nosotros podemos mirar allí, donde dice en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oye bien, hemos sido creados por Dios para hacer buenas obras. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Mi hermano, hasta ahora pronuncias tú la palabra Cristo. Tú no has hablado de aquí, en este momento que hablamos de la palabra Cristo, en estos 4 puntos, que hemos mirado anteriormente, tú no has hablado de Cristo, ni hemos tocado la palabra Cristo. Hasta ahí tenemos que mirar un enfoque de convicción para que nos esté escuchando, bien sea en grupo, bien sea individual, tenga el convencimiento de que la palabra de Dios es verdad. ¿Alguna pregunta tienen ustedes, hermanos? ¿O todo está bien estructuradito? Bien, seguimos. Entonces dice en Efesios 2, 8, 9 y 10, ya nos ha hablado de Cristo. Pero usted no afane en decirle, ¿va a aceptar a Cristo ya? ¿Usted quiere aceptar a Cristo? Tranquilo, hermanos, tranquilo. Porque el afán de nosotros, ¿saben cuál es? Rápido, que Él acepte a Cristo, que lo acepte. Así tiene que ser, pero convencido, hermano. ¿De qué vale que una persona emocionalmente diga, sí, yo acepto a Cristo emocionalmente porque yo me sienta bien, porque es que él es una persona que ha estado media hora explicándome y yo para quitármelo de encima tengo que decirle que sí, que yo, hermano, no, eso es algo que no está bien. Entonces tranquilo, y todo eso depende de cómo lleve esa información para que esa persona quede convencida, quede satisfecha. Me explicó, me sacó la palabra de Dios, me hizo leer la palabra de Dios y todo lo que Él me explicó está aquí en la palabra de Dios. Esos son los que realmente se convierten en hijos de Dios. Ahora seguimos nosotros, hermanos, en el punto número 6. Y dice, dice allí la palabra de Dios, de que Dios me ama, según lo vimos en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, o sea, por el amor de Dios. Entonces vamos a complementarlo ahora. ¿De qué manera me ama Dios? O sea, ¿cómo es que Él dice que me ama? O sea, él ¿cómo me puede mostrar que Él me ama? Hermano, usted tiene que decirle de qué manera, háblale a Él la pregunta, oiga, esa emoción, ¿no? Oiga, ¿de qué manera será? ¿Qué miran a decir ahora? ¿Qué irá a decir la palabra de Dios? O póngase, no se ponga triste, póngase feliz, alegre, cuando esa persona le diga, es que el libro, ¿qué mira a decir ahora? Cuando esa persona hace así, es porque está tocada, es porque está emocionalmente, quiere escuchar. Usted no pierda esa alegría de esa persona, aunque usted se sienta incómodo porque ha maltratado la palabra de Dios, que para nosotros tiene una reverencia, es nuestra autoridad. Entonces, nosotros, cuando alguien nos diga en esa forma un poquito así como incómoda para nosotros, ay, ese libro, ¿cuál es el regalo que tienen en ese libro? Cuando uno le contestan así, es porque esa persona está sabiendo que lo que está recibiendo es la verdad. Así, hermano. Y entonces usted inmediatamente por dentro diga, ay, estoy pero bien aquí, esto es caliente aquí. Así, porque es un buen representante de Dios. Usted es un hijo de Dios, un ministro de Jesucristo.
Y así tenemos que seguir adelante en nuestra forma evangelística. Y entonces dígale, bueno, te voy a decir de qué manera nos ama Dios a nosotros. ¿Cómo crees tú que Dios nos ama a nosotros? Cuénteme, ¿usted cómo cree que Dios nos ama a nosotros? Entonces tal vez se va a decir, no, pues es que él nos ama de muchas formas. Mire, por ejemplo, Él me ayuda, claro, eso es un gran amor. Él es el que me da para trabajar, Él es el que me quita mis males, Él es el que... Todo eso son preguntas y respuestas que le van a contestar. Pero en ese momento tal vez esa persona no sabe cuál es el gran amor que Dios nos ha dado a nosotros por intermedio de su Hijo Jesucristo. Y entonces usted dígale, bueno, listo, muy bien. Entonces, muy bien lo que tú dices. Eso que dices es cierto de que Él nos ayuda. Eso es cierto, Él nos ayuda. Él nos consigue el trabajo. Él nos protege. Él nos da todas las cosas. Muy bien. Yo te invito entonces, hermano, le dices tú a esa persona, vamos a leer la palabra de Dios porque es la verdad. La palabra de Dios sí nos va a dar claridad de las preguntas que tenemos. Vamos a Juan. Entonces usted coge la palabra de Dios, busca San Juan. Acuérdese, no lo vaya a buscar en el Antiguo Testamento, siempre tiene que estar pendiente de lo que usted va a enseñar. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Entonces, ¿de qué manera me ama Dios? Juan capítulo 3, del 16 al 18. ¿Será que esa persona está ansiosa de saber qué es lo que dice Juan 3, 16, 18? Igual que nosotros, estamos ansiosos para que esa persona sepa de que alguien murió por mí. Pero usted calme, usted no pronuncie nada, usted deje que la palabra de Dios lo diga. Usted simplemente conviértase en el traductor y dígale a esa persona lo que significa. Pero usted no vaya a mover en ese momento. No, es que lo que dice la palabra de Juan 3, 16, 18 es que Cristo murió por mí. No, tranquilo, tranquila, no se preocupe. Simplemente leamos la palabra de Dios. Y acuérdese, no hay que leerla rapidito, porque es que apenas él es un oyente. Tenemos que ir suave, con puntuación. Y entonces decimos, capítulo 3, versículo 16 de San Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Párese allí porque lo que viene es calentura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces tú pregúntale, mire, Dios te ama a ti y Dios me ama a mí porque estamos en el mundo. Usted no le vaya a decir, el mundo, es que usted es del mundo y yo no soy del mundo, porque usted va a confundirlo. Simplemente dígale, estamos en el mundo tanto tú y yo. Y por consiguiente Dios nos ama. Sí. Y repítale, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora mire lo que viene. Que ha dado a su Hijo unigénito. Y pare ahí otra vez porque hay una coma. Y explique. Unigénito. ¿Usted entiende esa palabra? ¿Qué significa unigénito? ¿Cómo le van a decir? ¿Unigénito? No, sabe que yo no entiendo. Yo no sé, yo nunca he escuchado esa palabra. Yo nunca he escuchado esa palabra. Entonces le dicen, no, pues Jesucristo es el unigénito. Sí, eso es cierto, pero ojo, la explicación, la convicción, la verdad, la forma. Dígale, unigénito significa único. Y si es único, entonces ¿cuánto hay? ¿Qué le va a preguntar a la persona? Pues uno solo. Entonces usted le va a decir, sí, ahí habla de cuántos hijos tuvo Dios. Uno. Entonces usted le está diciendo y le está dando la convicción. Oiga, pero es que esa es la palabra de Dios. Que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que uno, muy bien. Siga, para que todo aquel que en Él cree, dígale, ¿usted cree? ¿Quién es para usted Jesucristo? Hable de Jesucristo, suéltese a hablar de Jesucristo. Ahora sí, dígale, ¿quién es Jesucristo? ¿Usted conoce de Jesús? ¿Usted qué sabe de Jesucristo? ¿Qué es lo primero que le contestan a usted? Sea de cualquier creencia de Dios. Muchos le van a contestar, pues Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién no sabe eso? Eso es lo que le contestan a uno. Y usted no puede decir, exacto, Jesucristo es el Hijo de Dios. No. Usted está llevando la información, usted está llevando esa verdad. Y dígale. Mire, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que vida eterna? Entonces dígale usted también, la palabra eterna, ¿qué significa? ¿Que tiene fin? Le van a decir, no, pues es eterno es porque no se acaba. Exacto. Ya usted ha creado ahí en esa persona algo grande. Dígale, uy, mira qué regalo grande nos ha preparado Dios para todos nosotros. Vida eterna. Qué regalo, vida eterna. Y es creyendo en quién, en su unigénito. ¿Y quién es el unigénito?
Pues tú lo dijiste ahorita, Jesucristo, tú mismo lo dijiste, el Hijo de Dios, y eso está muy bien. Dígame, hermano, usted, pregúntese allí, si esa persona que está allá al lado no tiene una información correcta de la palabra de Dios. Dígame, esa persona, en este momento, no está como prácticamente ya casi lista y dispuesta a decir, oiga, claro, Dios creador. Mire todo lo que hemos mirado. Dios creador. Dios creador. La Biblia la estamos confirmando. El pecado, ya sé lo que es pecado, los dos somos pecadores. Regalo de Dios por amor a nosotros. ¿De qué manera me ama Dios? Aquí lo estamos hablando. Mire lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por él. Hasta ahora estamos pronunciando la palabra salvo, salvación. Muchas veces nosotros empezamos un programa evangelístico y antes de empezarlo siquiera con decir quién es Dios, ya estamos hablando, no, es que aquí le vamos a presentar para que usted sea salvo, para que usted se salve. Sí, eso lo sabemos nosotros, pero nosotros no podemos llegar a tocar temas o palabras para enredar a la persona. Ahí vamos nosotros entrando entonces a hacer lo más importante en el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vuelva y confirme, el unigénito Hijo de Dios. Hay que hacer dos cosas. Si yo creo, no soy condenado. Pero si yo no creo, ¿quién te está condenando? ¿Dios o te estás condenando tú? Momentico. Repítame otra vez eso que no lo entendí. Eso pueden volverlo a preguntar, hermano, y hay que volverlo a hacer. Vuelva y comente, y vuelva y lea si es caso del 16, 17 y 18. Y en el 18, uno fue el que entendió, vuelva y explíquele, vuelva y léale la palabra de Dios. Y si él no tiene la Biblia en sus manos, usted tiene la obligación de que él lea la palabra de Dios también. Y entonces va a decir, el que en él cree, ¿en quién? Dígale usted, ¿pero en quién? Pues en Jesucristo, porque es el único Hijo de Dios. Claro. Entonces mire lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese que ahora se lo explicó de otra forma. Ahora se lo explicó de una forma que usted le está diciendo a él, oiga, si yo no acepto a Cristo, pero no lo acepte por emoción, lo acepta porque lo está diciendo la palabra de Dios. En este momento, usted tiene que hacer una pregunta que también es bastante inquieta, es inquietante, y eso lo hacemos hoy en día todos. Cuando hay temblores, cuando uno escucha terremotos, uno dice, uy, ahora sí voy a mirar la palabra de Dios porque estoy un poco como asustado. Oiga bien, pregúntele, si en este momento fallecemos, que morimos aquí, y tú no has aceptado a Cristo, ¿para dónde crees que vas? ¿Te has condenado o no te has condenado? Esa persona, fácil, sencillo, va a decir, no, pues yo creo que... No, a ver, dice aquí en este versículo que el que no ha recibido a Cristo, porque es el único Hijo de Dios, ¿qué pasa? Si no lo has recibido, eres condenado. Y si lo recibes, no eres condenado. ¿Hasta ahí está claro? Le van a decir, oiga, sí, estoy claro, está como, sí, estoy claro. Sí, sabe que sí. Y muchos le van a decir, ¿y cómo hago yo para que suceda? Ahí está lo más importante. No se afane, no se lance de una vez. No, tranquilo, pero no pierda el ritmo que lleva. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Porque la próxima clase tiene algo maravilloso, porque todo lo que Dios está preparando para nuestras vidas es maravilloso. Para ti, hermano, para todos nosotros, tengo que darme ese privilegio de verlos a ustedes también instruyendo a otros para que compartan de la palabra de Dios. Dios les bendiga.